Elena Garro, pareja en su momento de Octavio Paz. Qué agarrones se daban, ¿eh? ¡Hombre! Qué agarrones. Bueno, Salvador Novo llegó a decir que Elena Garro era parecida a Sor Juana Inés de la Cruz. Y la vida no le hizo la justicia en tiempo y forma. No. Para nada. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Era en su momento una mujer muy avanzada para la época. Sí. Muy. Muere en su casa de Cuernavaca, 67 años, vaya en 1998, pero pasa Octavio Paz. Al tiempo se empieza a hablar de Elena Garro. Sí. Cuéntanos, maestro, ¿por qué hay escritoras indomables en México que fueron condenadas al olvido? Es que tenemos que pensar este olvido de las mujeres como en dos sentidos. El primer sentido es el boom. Todos hemos oído hablar del boom latinoamericano, me da igual si es del lado de García Márquez, de Vargas Llosa, de José Donoso y todos los demás. Pues esta gran camada de escritores, en masculino, por favor. Esta gran camada de escritores opaca prácticamente a todas las mujeres que escribían en esa época. Incluso algunas de ellas que ya andaban hurgando y creando cosas muy cercanas a lo real maravilloso antes de que ellos publicaran. Pero ellas quedan silenciadas, aún más. No solo quedan silenciadas, sino que cuando las publican son ninguneadas. Entiendo ninguneo el hecho de que la crítica prácticamente no las pela. Ay, mira qué simpática señora que escribe los sábados. Ay, mira qué chistosita. Es como las que pintan rosas en la Colonia del Valle. Digo, perdón con las señoras de la Colonia del Valle, pero sí hay unas que pintan rosas, pues. Y las peluceaban. Sí, las peluceaban, Las básicamente. peluceaban. Esa es la palabra. Ahora bien, estas mujeres no solo tienen ese problema, el gran peso de los autores de aquella época y el ninguneo. Hay algo más. Prácticamente ninguna de ellas logra hacer a lo que te referías hace un momento. Un grupo de apoyo. Entiendo, un grupo de apoyo, esta red donde pues todas nos echamos la mano. Claro, ahí lo vamos que platicábamos del Foro Exacto. Internacional de la Mujer, capítulo Exacto. México. Eso no o capítulo logra. cualquiera. Sí. De eso se trata. O subcapítulo, ya dije, Sí. en párrafo. ¿Qué te parece si lo dejamos en párrafo? Ya no lleguemos Queda tan claro. lejos. Queda claro. Ni a párrafo llegaban estas. Y no llegaban a párrafo por diferentes razones. Pensemos en el caso de Elena Garro, por supuesto. Bueno, Elena, además de ser una gran escritora, era muy guapa, muy guapa, excepcionalmente guapa. Y era como una tromba. Así, llegaba a cualquier lugar y no te quedaba más remedio que voltear a verla. Era de estas personalidades absolutamente magnéticas y arrebatadoras. Bueno, era tan arrebatadora que logra tener problemas conyugales en Argentina. Y eso le genera una gran oposición en Sudamérica. Ella anda de amante con Bioy Casares. Fito Bioy Casares, que fue, digamos, el escritor compañero de Borges, no más. Y era esposo de una de las Ocampo, que es una de las grandes editoras y escritoras de Buenos Aires, pues esta se lo cepilló, dicho técnicamente. ¿Estando con Octavio Paz? Sí, ya ¿Y separado. Octavio se cepilló a Silvia, se llamaba? No, él andaba con Marilló y... Bueno, Marilló, su pareja de toda la vida. De toda la vida, y Elena con Adolfo Bioy Casares, el esposo de Silvina. Fueron amantes muchísimos años. Por supuesto, Silvina y su hermana, que eran unas figuras literarias de gran peso en la Argentina, pues no querían a Elena Garro. La razón creo que no hay necesidad de explicarla. O sea, si a ti te dan vajillas con la pareja, difícilmente se lo agradeces. Pero no solo eso, aquí en México, la distancia que hay entre Elena y
y justamente Rosario Castellanos es brutal. Ellas son absolutamente distintas. Tú ve a Elena y Elena es una suerte de ser pantera, de mujer pantera, y en cambio volteas a ver a Rosario y la ves como siempre de traje sastre, seria, incapaz de reírse. Se ve siempre una mujer muy como esfinge. Y no lo digo de mala fe, sino con estos rostros imperturbables. Por supuesto que se odiaban. Es decir, entre ellas hay una gran cantidad de odios. No solo eso, algunas de ellas se convierten en un problema para las propias mujeres. Pensemos en un caso, el de Pita Amor, que es de esa misma camada. Pita se vuelve un fenómeno poético, pero no solo como escritora. Piensa en la tele. Ella es la primera que hace programas de televisión diciendo poesía. Y se aventaba a decir poemas de Fray Luis de León con un escote que le daba abajo del ombligo. Maestro. No, de veras, o sea, le preguntaban si ella era de Con un pelo en sí, pecho o y sí, escote sí. profundo. ¿Qué pasó, maestro? Te lo juro, Eso era sí estuvo escote bien profundo. corriente. No, es que Qué de horror. verdad tú ves las fotos de esos programas y el escote es en serio, le No, daba no, hasta no, el no, no, pues ombliguito. no estoy diciendo que no, nada más como lo dijiste. Pues es que sí, o sea, te Así asomabas y... No, pero bueno, entonces, y ella arrasa también todo. Es una mujer absolutamente loca. Es estas mujeres que llegaban a las fiestas solo con el abrigo de mink encima, abajo en traje de rana, y que luego se iba a pasear a Paseo de la Reforma saliendo de la fiesta sin el abrigo. Eran amigas Nelly Campobello. O sea, es misma época donde está Elena Garro, Rosario Castellanos. Nelly entiendo que es anterior, Ella ¿no? es anterior, sí. Pero, Es la camada anterior, ajá, digamos. Guadalupe Dueñas, Inés Ellas- Arredondo, Ellas también son de la camada de Elena y y Rosario. de Rosario. Pero son dos camadas absolutamente diferentes. Si tú ves la camada de las Campobello, ellas son las personas que están encargadas de inventar la danza en México. La danza. ¿Sí? O sea, ¿tú te acuerdas de este famosísimo ballet de los domingos, el Sí, de sí, sí, Amalia sí. Hernández? El de Amalia Hernández, por supuesto. Ellas inventan el ballet de Amalia Hernández, es su alumna. Ellas crean la Escuela Nacional de Danza allí en Chapultepec, que ahí sigue, pues. Y de pilón, una de ellas, Nelly, es una gran escritora. Ella es muy Cartucho. probable. Cartucho, Las manos de mamá. Ella tiene. Por ahí de ahí- los 30, de los 1930, ¿no? Por ahí. Y la mayor parte de su obra ocurre en las cercanías de tu tierra o en tu tierra. Si En no es en Chihuahua. Parral, es en Chihuahua. Y es una literatura, la de Nelly, absolutamente violenta. Te cuento un cuento de ella en 2 segundos. Es una niña chiquita, Nelly, que está viendo en el balcón de su casa y descubre que hay un colgado. La revolución tenía esa bonita costumbre de colgar a la gente del pescuezo. Y ella dice que es un colgado. Y todos los días se acerca a verlo, al cadáver colgado. Y empieza a darse cuenta cómo primero le roban los zapatos, cómo le roban los pantalones, cómo el perro se lo empieza a comer a brincos, y hasta que un día desaparece. Es una historia escalofriante. Pero esa historia te deja ver algo que nunca miramos. Como un niño, en este caso una niñita de unos pocos años, desde su ventana, mira la revolución completa en el cuerpo de ese colgado. Claro. Es una escritora prodigiosa. Ahora, ¿escribían más o menos lo mismo todas? No son Esta absolutamente... era poesía de la violencia en Sí. el tema de la revolución. Pero, por ejemplo, Elena Garro, Elena Garro Rosario Castellanos. es una escritora, digamos, casi todoterreno. Y lo digo muy en serio. Tú tienes con ella la mejor, bueno, no, una de las mejores novelas de la cristiada, de la guerra cristera, Los recuerdos del porvenir.
Tú la lees y haz de cuenta que estás leyendo a García Márquez antes de que llegara a México. Ya está escribiendo ella. Incluso hay un momento de la novela que es tan real, maravilloso, cuando la protagonista se convierte en piedra y se queda a la entrada del pueblo. Es preciosa. Pero ella también es una gran dramaturga. Tiene uno de las obras de teatro dedicadas a la Revolución, La Noche de Ángeles, dedicada a Felipe Ángeles, que es prodigiosa. Pero tiene cuentos, La Semana de Colores, hombre, no tienes una idea. Y en el caso de Rosario Castellanos, pues hace mucha novela, poesía. Periódico, por supuesto. Ella, ¿por qué crees que en ese momento no tiene, o si la tuvo, la importancia como mujer escritora? ¿O quedó en el olvido? No lo sé, es pregunta. Mira, Rosario Castellanos tiene una posición privilegiada que pocas de las mujeres de su época tienen. De entrada, ella se ha logrado labrar una presencia como escritora indiscutible. Me da igual si estamos pensando en Balún Canán, por dar un ejemplo. Balún Canán, desde que nació condenada a ser una obra clásica, lo cual, perdón que lo diga, no le pasa a todos los escritores ni a todas las obras. No solo eso, ella está estrechamente vinculada con los filósofos más importantes de su momento, aquí en México, por su esposo, Ricardo Guerra. Y gracias a ellos está en la discusión de lo mexicano que tiene el grupo Hipeyron. Pero no solo eso, ella también es periodista y está cercana a Arreola y a todo este grupo del Fondo de Cultura Económica que le abren las puertas. Lo interesante de Rosario no son sus maravillas, sino sus olvidos. Hoy todo el mundo se acuerda de Balún Canán. Déjame ir, pero sí, no de Rosario. Pero no de Rosario. Se van llenando de muertos mis fotos y mis recuerdos. Qué belleza, es precioso este poema de Rosario Castellanos, que está en el Panteón de San Francisco del Oro, Chihuahua, a 10 minutos de Parral, ¿cómo que no? Hombre. Claro. Yesa Sánchez, gracias por estar con nosotros. Miguel Bisoño, me encanta escucharlos, Fer. Y hablando de Elena Garro, pues una gran exponente del realismo mágico, yo trabajé con Octavio Garro, sobrino de Elena, y hablaba muchísimo de ella. Sí. Mucho. ¿Hay alguna de ellas? Bueno, Rosario está en la rotonda, ¿no? Sí. De los hombres ilustres. ¿Es la única? La única. Rosario Castellanos. Rosario, esta es la única que le ha ido más o menos bien o muy bien desde que estaba en vida hasta hoy. Las demás han ido pasando por olvidos absolutos. Incluso hay grandes escritoras del siglo XX de las que ya no queda memoria. Ay, qué y terrible. A mí me tocó verlas vivas. O sea, es decir, yo estoy ruco, pero no tanto, pues. O sea, no soy de la segunda mitad del siglo. ¿Quiénes ya no pintan? ¿Quiénes quedaron condenadas al olvido? Te pongo 3 ejemplos de las que a mí me parecen indispensables leer. María Luisa Puga. Nadie se acuerda de ella. María Luisa Puga publicó en los años 70 su primer libro, un libro de cuentos, que se llamaba Las posibilidades del odio. Es un libro de cuentos absolutamente anómalo en toda la historia de la literatura mexicana. Ocurre en Kenia. Que Kenia, es un lugar que a cualquier mexicano le queda lejos. Y ella logra rescatar el horror del racismo en Kenia en sus libros. Luego escribe una novela sobre la guerrilla. Luego escribe una novela utópica, incluso un diario de cuando se está muriendo de cáncer. Puga, María Luisa Puga. Hoy lo único que podemos conseguir ya de ellas, gracias a un proyecto de la UNAM, es el Diario del Dolor. Otra olvidada es Lupe Marín. Lupe Marín, perdón que lo diga así, pero no hay otra manera. No es un micromachismo, esto es un microobjetivismo. Era una vieja loca desmecatada. Se casa con Diego
antes de Frida, luego ella se casa con Jorge Cuesta, hasta que se suicida Cuesta, y era una mujer arrolladora, arrolladora. Bueno, ella escribió una novela que se llama Yo la Única. Cuando se publica Yo la Única, la novela es tan escandalosa, tan terrible, que nadie dice nada. O sea, es decir, aquí no pasó nada. Esos silencios, ahí te Ahí está encajonan. el asunto. Ahí te quedas, ahí te Ahí te metes a un quedas. cajón. Y por supuesto termina encajonada hasta que la reedita la UNAM en una colección donde se ha dedicado a rescatar a estas escritoras. Vindictas se llama la colección. Y en ese libro de Yo la Única te puedes enterar de todos los secretos de Frida, de Diego, de Cuesta, bueno, dime tú quién, a todos cuenta Se todo. los peina. Los peina. Sí. Pero también está Tita Valencia, que nadie se acuerda de ella. Y ella tiene la novela de amor más extraña y bella que se ha publicado en México. Minotauromaquia se llama. Y es un gran poema en prosa donde ella cuenta su fin de relación con Juan José Arreola, que ahí donde ustedes lo ven, pues era el galanazo y anduvo con todas. Ese sí no tuvo, no dejó una pa' comadre, pues. A ver, me quedé pensando, maestro. ¿Es el tiempo del círculo de la costura? Sí, 1910, 1920. 20, ahí empiezan todas ellas. Y en ese círculo de la costura, o muy cercano a ese círculo, está la primera escritora profesional de México. Entiendo profesional en el sentido que vive de sus palabras. Cuenca se apellidaba, Laura Cuenca. Y ella vive de sus libros, es la primera mexicana. Después, bueno, ya viene la revolución, que ahí nadie vive de nada más que de plomo, y luego ya empieza una segunda camada. La camada de Tita Valencia, la de Elena Garro, etcétera, es una camada que empieza a publicar en los 50 y dejará de publicar en los 70. Más o menos, ¿no? Digo, yo sé que lo que acabo de decir es un poco vago, pero así es más o menos. Esta camada nueva es una literatura absolutamente diferente. La mayor parte de estas mujeres son escritoras de una sofisticación del tamaño de la de García Márquez o de la de Vargas Llosa. Es decir, no es esta literatura de corte y confección o de poetosa. No, de un alto grado de complejidad. El caso es Minotauromaquia, que tiene un cierto grado de complejidad, conmigo, contigo y con los tres, de la China Mendoza. Uy, qué personaje. Era una maravilla. No. A ella sí le deberíamos de dedicar un ratito, fíjate. ¿Tú te acuerdas cómo saludaba? ¡Yóbole! ¿Qué viene de qué le hubo, señor? ¿Qué viene de qué le hubo? ¿Qué viene de qué le hubo? Era una mujer sensacional. Pero también es la época de la mamá de un amigo común, de María Luisa Lío. María Luisa Lío, una de las mujeres, qué bella mujer, qué Hombre. bruta. No, qué bárbaras. No. Pero, María Luisa escribe. sí, escribe no mucho, sobre todo cuento, pero es un cuento de un grado de experimentación formal que te deja frío. Aparte era, no sé cómo se diga, era una buena actriz sin ser actriz. Perdón que lo diga así, pero es la verdad. Ella funda, de nueva cuenta, con Arreola y compañía, el Teatro en Voz Alta, ahí en la Casa del Lago. Ella actúa en algunas películas, todas experimentalosas. Es decir, Hermosísima. son mujeres absolutamente modernas, aunque sean de la época de Don Porfirio. No sé si me explico. Queda claro, pero quedan en o sea, son escritoras indomables que fueron en muchos casos condenadas al olvido. O a la locura. ¿Como quién? La locura. La locura de perdió el seso, pues. O sea, no de otra cosa. Pienso en 2 o 3 casos de estas mujeres que se dedican al arte y se vuelven locas. Pita Amor. Pita fue una de ellas, sí.
Pita Amor se Sí. vuelve loca en 1962. Tú dirás, oye, qué dato más preciso. Ese año, Pita va a ver a su hijo Sí. y lo encuentra ahogado. Y después de eso se deschaveta, no, para que no quede duda de qué tipo de locura. Y ya cuando está muy grande, ya nada más camina por la zona rosa. Le decían la abuelita de Batman. Era una mujer ya muy, muy acabada, pintada pues, como si fuera casi un payaso. Las Perdida. manos llenas de anillos. Perdida, 3, perdida 4, completamente. 1,5 kilos de collares, pulseras de todos colores. Te detenía en la calle y te vendía poemas de los que ella hacía en hojas de colores o dibujos. Imagínense eso, por favor. Ese es Pita Amor. ¿Sí? Ya luego la rescatan poco antes de morir. Ella muere en el 2000, si mal no recuerdo, y le hacen un homenaje en Bellas Artes. Y ese homenaje que lo patrocina, lo dirige, lo lleva a cabo Miguel Sabido. En realidad a mí siempre me ha parecido la gran ofensa a Pita, porque le volvieron reales sus locuras y la sientan allí en un trono tipo Cenicienta, etc. Pita siempre fue una mujer rara. Mucha gente no la soportaba, igual que Elena. Pero Pita tenía una lengua de espada, ¿no? Y hoy sería imposible oírla hablar. Yo doy solo 2 frases de ellas, nada más para que se den cuenta de lo venenosa que era. No hay otra manera de decirlo. Cuando el terremoto del 85, un periodista, no recuerdo de qué medio, le preguntó que qué pensaba de los muertos. Y ella le dijo, está muy bien, una poda de nacos. Era una mujer tremenda. De Octavio Paz también hablaba pestes. Decía, Octavio Paz es un buen poeta. Si yo lo he incluido en mis recitales, que quede claro que lo hago por condescendencia. A su sobrina, a Elena Poniatowska, y le decía, Elenita, por favor, no te compares ni te acerques mucho como a mí, porque yo soy el sol. Y tú nomás eres periodista. No. Era una mujer dificilísima. Dice José Martín, excelentes comentarios como siempre, qué amena información. Ignacio Martínez, nuestro público más inteligente. Buenos días, excelente programa de Mujeres en la Historia de México. Felicidades a los dos. Creo que esto vale la pena para que hagamos una breve reflexión de adentrarnos y buscar esos escritos. Sí. Mujeres mexicanas, escritoras, no importa si es novela, poema, cuento, en fin, 1920, del 10 al 30, por ahí. Sí. 1910, 20, 30, por ahí más o menos. Más o menos. Y las pueden encontrar fácil. Yo les voy a decir dónde. Pues Mayra hizo una Alfaguara, ¿no? Alfaguara hizo el rescate de Elena Garro, que va muy bien. Y en la UNAM busquen la colección Vindictas. Ahí están todas. Ahí está, Vindictas en la UNAM.